y vamos con la siguiente pregunta, que además que sé que te apasiona esta parte, ¿no? Explícanos a todas las personas que nos estén viendo qué son las metodologías activas. Pues siempre me acuerdo de esta pregunta, me acuerdo de Héctor Ruiz. Cuando compartió un tuit hace ya tiempo, si no recuerdo mal. Y bueno, metodologías activas no es que el alumno sea activo, no es que el alumno desarrolle, es que el alumno reflexione y que el alumno tome decisiones por sí mismo a lo largo del proceso de aprendizaje, ¿no? Ese matiz me parece muy importante, porque a veces, bueno, entendemos que metodologías activas donde el alumno es el centro de aprendizaje, quizás siempre lo ha sido, ¿no? De un modo u otro, en mayor o menor medida, pero bueno, el fin, digamos, del proceso de enseñanza es, pues, contribuir al aprendizaje del alumnado. En el caso de las metodologías activas, es que el alumnado, pues bueno, tome un papel que le permita o que le demos momentos u oportunidades para que tome decisiones, reflexione y también se autorregule a lo largo del proceso, ¿no? Ahí es donde distintas dinámicas o distintos momentos, diarios de aprendizaje, reflexión, etcétera, metacognición, nos van a ayudar a ello, ¿no? Por eso decía antes lo del feedback correctivo, que es, bueno, esto no es tal, es esto otro, y pasamos, ¿no? Entonces, ese feedback no nos va a ayudar. Esa autorregulación esa retroalimentación provocará que el alumnado tome decisiones desde nuestra experiencia y de nuestra posición, ¿no? como especialistas, ¿no? Entonces, las metodologías activas, ABP, aprendizaje cooperativo, gamificación, paisajes de aprendizaje, bueno, hay cantidad. Siempre esas propuestas serán activas siempre y cuando el alumno, pues, bueno, no solamente pueda tomar decisiones, sino también que el alumno reflexione, también se autorregule y, como no, también se autoevalúe para saber cuáles son los siguientes pasos a llevar a cabo, ¿no? Y ya te digo, en este caso el papel del docente es fundamental, nuestro rol es más importante que nunca, lo tengo clarísimo, y entonces pues con esa finalidad podemos entender, o creo, desde mi punto de vista, que es una metodología activa, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos toca, bueno, planificar, diseñar e ir integrando momentos en donde el alumnado realmente sea activo, cuando realmente piense sobre lo que está haciendo y tome medidas al respecto para seguir adelante. En relación a las metodologías, quería hacer también otra pregunta que, bueno, llevo tiempo reflexionando y que alguna vez la he compartido con algún compañero, ¿no? Y es para que una metodología de enseñanza tenga eficacia, ¿qué factores crees que deben de tenerse en cuenta, Domingo? Y te explico un poquito rápidamente, porque a veces parece ser, no lo sé, no sé si es más importante, es decir, si la metodología, por como es, funciona porque sí, o necesita evidentemente de alguien que sepa llevarla a cabo, como te decía, de manera adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué factores, ¿no? han de presentarse para que esa metodología activa, por ejemplo, sea la que sea, ABP, gamificación, etcétera, tenga ese impacto en el alumnado? Bueno, metodologías activas o metodologías, bueno, que promueven, ¿verdad?, un alto impacto en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? De hecho, la instrucción directa tiene un alto impacto en el aprendizaje. No es la enseñanza tradicional o malentendida, ¿verdad?, como si no recuerdo mal, era el drill and roll en inglés. Leí hace poco un libro al respecto. Era el de, bueno, explicar, ¿no?, actividades, examen. No se trata de eso. En relación a las metodologías activas o a una instrucción directa entendida como tal, es cuando se comparten previamente objetivos de aprendizaje. Es decir, cuando el alumnado conoce hacia dónde tiene que ir. A partir de ahí, el docente incluirá diferentes actividades, ¿verdad?, secuenciadas, siguiendo distintos procesos cognitivos para poder ir construyendo hacia la meta, que será la dimensión del criterio de evaluación. Comenzaremos por la parte conceptual y les llevaremos, utilizando ese contenido, hacia la competencia, que sean competentes. Es decir, para que se desenvuelvan en esa situación de aprendizaje determinada
integrando esos conocimientos, ¿no? Esos contenidos. Me acuerdo de la cita de Neus San Martí cuando dice que no hay competencia sin contenido, y es verdad, ¿no? Cuando hay que trabajar por competencias no se aprende, los contenidos están difusos, y mucho menos. Los contenidos hay que anclarlos, decía antes, los contenidos hay que trabajarlos, la memoria hay que trabajarla, es importante, y luego, una vez tengamos esos contenidos transformados en aprendizaje, que seamos capaces, ¿verdad?, como docentes, evidentemente, pues de proponer a nuestro alumnado que diseñe o que transfiera, me gusta mucho ese verbo, que transfiera lo que nosotros le hemos dado de una forma a otra situación y poder, ¿verdad?, ser competentes al respecto o desarrollar dicha competencia. Otro aspecto más importante, pues la evaluación. Momentos distintos de evaluación y herramientas distintas de evaluación, ¿no? También, bueno, técnicas, ¿no?, variadas, como pueden ser la autoevaluación, la coevaluación, y promover también la reflexión y la metacognición, ¿no? Son muy importantes. También sumaría en la propia evaluación docente, ¿no?, la autoevaluación docente, pues para analizar cuáles han sido nuestros objetivos al principio para posteriormente evaluarnos y, bueno, y cuantificar o valorar, mejor dicho, valorar esos resultados, ¿no?, de cara, pues, a una siguiente unidad, siguiente proyecto, etcétera, ¿no? También retroalimentación, cómo no. Es decir, por eso estoy diciendo así de memoria aspectos destacados de la instrucción directa, tal y como se recoge, incluso también por Haiti, como método de impacto, ¿no? Pero esa instrucción directa, al integrar tareas, la podemos enriquecer teniendo en cuenta, ¿verdad?, el esqueleto original. Y sí aparece la retroalimentación. La retroalimentación como motor que permita al alumnado, ¿verdad?, seguir adelante desde, bueno, desde la valoración o desde el camino que como docentes le trasladamos, ¿no? Y esos instrumentos esas herramientas de evaluación van a ser fundamentales del modo en el que el alumnado las va a conocer desde el principio porque hemos compartido unos objetivos previos y también del mismo modo vamos a facilitar que ellos, pues bueno, mediante esos instrumentos se autorregulen y caminen hacia los objetivos esperados, ¿no? Yo, desde mi humilde experiencia, suelo compartir, te decía al principio, ¿no?, lo de objetivos de la semana, en Sí. donde de un modo u otro desgrano al objetivo o desgrano al criterio, y donde vamos caminando poco a poco hacia ese fin, ¿no? Y bueno, en clase al día siguiente, bueno, ¿cuál es ese objetivo esta semana? Bueno, y vamos haciendo, ¿verdad?, ese recuerdo, ¿verdad? Y vamos, pues, enlazando una sesión con otra y que tienen sentido, porque desde el principio la hemos presentado tal cual, ¿no? Que queden claros. Entonces, ya te digo, presentar los objetivos, compartir criterios de evaluación de un modo claro y comprensible para nuestro alumnado, instrumentos de evaluación, diferentes actividades, una secuencia didáctica, un diseño instruccional adecuado y retroalimentación, ¿no? Seguramente me dejaré alguno atrás, pero bueno, yo creo que las metodologías activas, una metodología más, bueno, activa, una metodología eficaz y que nos ayude a llevar a nuestro alumnado hacia los objetivos propuestos, creo que debería reunir estos puntos, ¿no? Y añadiría pues lo que he comentado anteriormente, ¿no? No sé, lo de las dinámicas de vocación, guías de aprendizaje, bueno, diferentes estrategias, lo de los modelos, que yo creo que podrían sumarse a este esqueleto que podríamos considerar como una metodología eficaz, ¿no? Y porque está referenciada por la ciencia, ¿no?